la lana, reina de los marineros y esperanza. Y esperanza de Triana. La Semana Santa es la fecha más destacada del calendario litúrgico cristiano. Recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero su dimensión trasciende lo religioso y transforma las ciudades en donde se celebra. Historia presenta su nueva serie de producción propia, Pasión y Muerte. Es fundamental emocionarte para que te llegue el mensaje. Sin emoción no te llega. Yo siempre digo que la Iglesia es la primera multinacional de la comunicación que ha existido. Hay una explicación, un discurso emocional, religioso, sentimental, organizado en torno a lo visual, lo auditivo y lo táctil. Muy importante y muy coherente. Como una catarsis colectiva, lo que ocurre cuando nos encontramos ante una procesión, ¿no? Yo creo que la Semana Santa es una coctelera. Unos le echan pertenencia a determinados colectivos, tu barrio, tu gente. A otros les gusta la expresión artística, indudablemente la fe. Para otros es acordarse de cuando a ti te llevaba tu padre y tú has llevado a tu hijo después, ¿no? Un emocionante viaje alrededor del mundo para conocer los orígenes históricos de la celebración de la Semana Santa, su significado, su evolución y sus sorprendentes manifestaciones culturales en los diferentes países. La Semana Santa de cada lugar tiene mucho que ver con su propia historia. Nosotros estamos inmersos en el cristianismo occidental, pero no se nos olvide que el mundo es muy grande. A lo largo de 4 episodios, a través de diferentes puntos de vista, daremos respuestas a muchas incógnitas sobre la Semana Santa. La Semana Santa, evidentemente, es el prendimiento y la condena de un justo. Todo el mundo se siente injustamente tratado por la vida, ¿no? Y una religión que se funda en un hecho histórico, en un lugar y tiempo concreto. Para ello contamos con la participación de más de 20 expertos de diferentes disciplinas que nos ofrecen su visión sobre esta histórica celebración. La grabación de Pasión y Muerte ha tenido como epicentro España, y más concretamente la ciudad de Sevilla. En Andalucía, en Sevilla particularmente, la forma de ver la muerte de Cristo es menos trágica. Durante más de 3 meses, las calles de Sevilla, sus iglesias y hermandades se han convertido en escenario real para esta serie documental. Al Gran Poder van a verlo cada día gente que ni te imaginas, de todas las condiciones sociales. Hemos franqueado las puertas de numerosos templos, casas de hermandades, talleres de artesanos y hasta domicilios particulares para mostrar los más íntimos ritos de la celebración. Durante el mes de abril, Historia ofrece una programación especial sobre la Semana Santa, que arranca el lunes 1 a las 10 de la noche con el estreno de Pasión y Muerte. El pueblo pide procesión. Contaremos además con el estreno internacional de la serie Jesús, su vida, y la reinterpretación de La Última Cena, de la mano de uno de los principales referentes gastronómicos de nuestro país, Francis Paniego. La cruz, un símbolo que se remonta a la Edad de Bronce, a la prehistoria, 2000 años antes de la llegada de Cristo. Un símbolo que ha estado presente en diferentes culturas desde hace miles de años. Una marca, una señal,
¿Una tortura? ¿Una coordenada? ¿Un símbolo? ¿Un encuentro? ¿Un emblema? ¿Un eje? ¿Una unión? ¿Un dios? Una insignia que se ha convertido en estandarte de una religión, de una civilización, de una fe. Nunca un símbolo tan sencillo ha llegado a comunicar tanto. La Semana Santa nace alrededor de la cruz, con un Vía Crucis. Y este emblema se ha mantenido hasta nuestros días en los cortejos procesionales. Todas las cofradías abren su marcha con una cruz de guía desde el siglo XVIII. Un elemento que representa a la hermandad y que es estandarte y altavoz. La cruz de guía comunica al pueblo que la procesión se acerca, que Cristo viene y que su estación de penitencia ha empezado. ¿Cómo nace este fenómeno social, cultural y religioso? ¿Fue algo instaurado por la Iglesia? ¿Qué representa? ¿Qué significado tiene? ¿Estamos ante una maniobra de la Iglesia Católica para promover el cristianismo? Una celebración milenaria basada en el acontecimiento que cambió la historia del hombre y perdura hasta nuestros días. La festividad más importante de la religión más extendida de la humanidad. Una semana de pasión, fe, dolor. Su origen, su historia, su propósito, su repercusión. Pasión y muerte. Que tiene una multiplicidad de dimensiones, tiene una dimensión religiosa, sin duda, pero tiene otra dimensión social y otra dimensión económica, otra dimensión política, otra dimensión muy importante identitaria, y involucra de una manera u otra prácticamente a todos los sectores de la población. No es indiferente para casi nadie. La Semana Santa es un compendio de manifestaciones de carácter heterogéneo, en el que lógicamente la base es la religión, pero es el momento, el periodo del año en el que se manifiestan muchas identidades, ¿no? Por ejemplo, muchos emigrados acuden a ejercer ese rito en sus lugares de orígenes. Es un momento en el que se recuerda a los difuntos, por ejemplo, y esto es algo muy importante en general para el hombre. Lo ha sido siempre y probablemente lo siga siendo en un futuro. Es que la Semana Santa es la misma cada año, pero no lo es. Porque la Semana Santa son las circunstancias de cada persona y cada persona no llega a la Semana Santa de la misma manera. En ese año te han pasado cosas, tus emociones son distintas. A lo mejor ese año te falta alguien y seguro que tú en una esquina te emocionas de una manera distinta. A lo largo de la historia, el cristianismo en general y la Iglesia en particular han tenido un claro propósito: dar a conocer el mensaje de Cristo al mundo, su vida, su obra y sus enseñanzas. En la Semana Santa se da a partir de las imágenes, que son su centro. La imagen sagrada es el centro absoluto al que todo se orienta o debe orientarse. Hay una explicación, una catequesis, una apologética, un discurso emocional, religioso, sentimental, organizado en torno a lo visual, lo auditivo y lo táctil. Muy importante y muy coherente. A determinadas personas que por sí mismas seguramente no estarían muy implicadas en una relación directa con su parroquia, la Semana Santa les hace conocer pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, les hace tener una idea un tanto espacial de la relación de Dios con el hombre. El fin de la Semana Santa es conmemorar, hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una conmemoración que no es un mero recuerdo, sino litúrgicamente se trata de traer de nuevo ese acontecimiento central para los creyentes que significa la salvación de sus almas.
el calado de la Semana Santa es muy importante, ¿no? Porque está jugando con los sentimientos religiosos, ¿no? Yo creo que el gran poder que tiene la Iglesia siempre es la muerte, el no saber qué hay después, ¿no? Y claro, el mensaje de la Semana Santa es igual que el de la Navidad, o igual que de la Iglesia en general, es poderosísimo, pero realmente la Semana Santa es la muerte y la resurrección, que en el fondo es lo que todos los humanos queremos. La Pascua de Resurrección se celebra prácticamente desde el inicio del cristianismo para conmemorar los últimos días de Jesucristo en la tierra y difundir su mensaje. ¿Recrean los pasos de Semana Santa acontecimientos que sucedieron realmente? Sí, la Semana Santa, tanto desde el punto de vista litúrgico, igualmente las procesiones que se hagan, sí, lo que tratan es de narrar la pasión de Jesús. Esos acontecimientos además son narrados en los evangelios. No se trata de un discurso meramente teórico o un discurso hecho a base de aseveraciones, sino que es una historia. La Semana Santa está hecha por secuencias y cada cofradía es una secuencia. Tiene su propio olor, tiene su propio sonido, tiene su propio tacto, tiene sus propias imágenes. A ver, es un gran performance. Porque claro, estás utilizando la luz, estás utilizando el sonido, estás utilizando las imágenes, estás utilizando la fe. Yo creo que la Semana Santa es un gran anuncio, o sea, es un pedazo de spot maravilloso, pero también es una ópera. Yo soy consciente cada vez que retransmitimos la Semana Santa de que no estoy hablando de cosas de la cabeza, son cosas del alma. Soy muy consciente que en cada palabra viaja una lágrima, un recuerdo, una llaga, una herida. Hay que tener mucho tacto, mucho cuidado cuando se habla de cosas del corazón. Yo siempre digo que la Iglesia es la primera multinacional de la comunicación que ha existido. La base de la Iglesia Católica, creas o no, es una estrategia de comunicación muy grande, pero se ha hecho siempre. Para hacer comunicación realmente tienes que tener una estrategia. No vale nada la creatividad, ni gastar dinero, ni movilizar nada si detrás no tienes una estrategia, pero también creo que una estrategia sirve para todo, ¿no? Un mensaje, una gran historia y la mejor forma de comunicarlo. ¿Cómo nace esta forma de celebrar la Semana Santa? ¿Nace de la Iglesia o surge del pueblo? ¿Cuándo y por qué comenzó todo? La Iglesia de la Anunciación de Sevilla es la sede de la Hermandad del Valle, que procesiona cada Jueves Santo por las calles de la ciudad. Entre los muros del templo se custodia una pieza de enorme valor para la cristiandad. Una prueba física de la pasión de Cristo. Se trata de la Santa Espina, una de las espinas de la corona con la que Jesús de Nazaret fue torturado. Una reliquia custodiada durante siglos por la hermandad. Reliquias como estas son adoradas por los fieles y son motivo de orgullo para las cofradías que las albergan. Muchas de ellas fueron el germen de hermandades y sus orígenes se remontan a historias y leyendas de viajes a Tierra Santa. ¿Qué efecto tuvieron entre los fieles? Un acercamiento justamente al santo, al líder, a la persona que ha estado cerca del líder religioso. Bueno, en realidad sí, era lo más importante, porque incluso en la arquitectura se hacían los ábsides de las iglesias con una girola
para ver las reliquias. Realmente yo creo que eso es el contacto más grande entre la santidad y las personas, ¿no? La reliquia da esperanza, porque hace justamente la religión como más cercana. El santo no es algo alejado, alguien alejado, sino alguien cercano, que tiene huesos como nosotros. Las reliquias, verdaderas o fraudulentas, surtieron efecto, puesto que daban a entender al pueblo que la historia de Jesús era verídica, proporcionando pruebas físicas. Sin embargo, en 1517 algo haría temblar los pilares de la Iglesia Católica. En Alemania, el fraile Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis con las que atacaba a la Iglesia Católica. Aquel fue el inicio de la Reforma Protestante y un momento crítico para el cristianismo. Y es que marcó un antes y un después, porque se dividía la cristiandad. Ya estaba dividida desde el medievo con los ortodoxos y los católicos, pero es que dentro del catolicismo surgía esa escisión, porque mientras que Lutero defendía la fe y la lectura de la Biblia, sin embargo, en el mundo católico nos centrábamos más en esa manifestación artística a través de las procesiones, a través de las imágenes. Los protestantes eran iconoclastas, y eso va a hacer que en el mundo protestante se aprenda a leer y a escribir mucho más que en el católico. Para el católico es importante justamente los sacramentos, el templo, lo visible. El católico quiere ver, necesita ver. El protestantismo le da más importancia a la revelación, la predicación, la fe. Sobre todo lo que hace es defender que a través de una serie de imágenes que besamos, lo decía así en un texto literal del propio Concilio de Trento, veneremos y veamos a Dios a través de esas imágenes que besamos. Es decir, la imagen es un medio, una forma de alcanzar la divinidad. ¿Eso cómo lo hace? Pues lo hace fundamentalmente de una forma catequética, es decir, mostrando aquellos aspectos que debían didácticamente enseñarle al pueblo. Enseñar los diferentes momentos de la pasión, las diferentes iconografías, las diferentes formas de cómo se comportó Cristo, de cómo se comportó Jesús en cada una de esas escenas, de forma que poco a poco se va trasladando primero a partir de la figura del crucificado, luego a partir de la figura del Nazareno, y luego a través de esas representaciones que conocemos como misterios, que no son otra cosa que toda una serie de personajes que acompañan a la figura principal, que es Cristo. Es entonces cuando la Semana Santa adquiere la dimensión teatral que se conserva hasta el día de hoy. A través de estas procesiones se traslada la liturgia a las calles, haciéndola más cercana al pueblo. Sí, la ciudad se convierte en un templo abierto, pero no solamente en un templo abierto, sino en una especie de casi de escenario teatral, en el cual el fiel que está asistiendo a la contemplación de una procesión religiosa no es simplemente un espectador, sino que forma parte de esa procesión. La religión se vive socialmente, como un espectáculo en el que se involucra a toda la ciudad. ¿Se pretendía acaso conquistar los espíritus a través de los sentidos? Es como una catarsis colectiva, lo que ocurre cuando nos encontramos ante una procesión, ¿no? Entonces, todo eso es importantísimo, los sentidos. Todo este polo sensorial que tiene que ver con los sentidos es fundamental, y todo tiene que salir perfecto para que la persona, el espectador, la persona que está allí viviéndolo, viéndolo, lo sienta, se sienta parte de esa procesión. Las imágenes itinerantes, la música, los pasos, los tapices, el vestuario, el olor a incienso, las flores. Todo ello se une con el fervor religioso y crean un espectáculo único cargado de emoción que contagia a todos los presentes. La emoción es el elemento más importante de la publicidad, evidentemente. No hay manera de vender un producto si no es con emociones. O sea, me da igual que te hagan reír, que te hagan llorar, pero la publicidad desde luego no puede ser fría. La celebración se convirtió en la más importante del cristianismo y en una perfecta forma de comunicación con el pueblo.
Pero, ¿cómo atravesó esta tradición el Atlántico? ¿Trazó la Iglesia Católica el mismo plan para evangelizar América? ¿Cómo recibieron la religión los indígenas? La Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas sale en procesión cada lunes santo por las calles de Sevilla. Su nombre es un homenaje a la patrona de México. Por ello, cada año, algunos nazarenos de la hermandad reparten caramelos con forma de sombrero mexicano. En el guión de la Virgen puede verse la imagen de la Guadalupe mexicana y en uno de los detalles de su palio, las rosas de Tepeyac. Según la leyenda, el lugar donde tuvo lugar su aparición milagrosa en 1531. En 1492, Cristóbal Colón llega a América. En sus banderas, estandartes y armas había un elemento que se repetía: la cruz. En las primeras expediciones a las Indias, cuando Colón todavía pensaba que estaban llegando a Catay o Zipango, se produjo ya una entrada de miembros del estamento eclesiástico. Lo que pasa es que al principio las espadas se dedicaron durante la primera mitad del siglo XVI a la conquista de los antiguos territorios azteca, inca o también de la civilización maya que había sucumbido. El primer viaje fue una travesía de expedición. El segundo tenía otro objetivo: la conquista. 17 naves y una tripulación de 1.500 hombres, entre ellos muchos hombres de la mar, pero también militares y un gran número de monjes franciscanos. La gente que fue al Nuevo Mundo era una gente muy inculta y sobre todo arrasamos culturas y perdimos mucha cultura, pero realmente pues evidentemente para la Iglesia fue maravilloso. Se da la paradoja de que los españoles se centraron tanto en la evangelización que en el siglo XIX, cuando se produce la independencia de las colonias hispanoamericanas del continente, la mayor parte de la población no dominaba el uso del castellano como lengua. Sin embargo, conocían a Cristo porque se habían hecho catecismos en las lenguas nativas para los mapuches, para los aymaras, y esto hace que se vea como franciscanos, dominicos y luego también mercedarios agustinos y jesuitas se centraron, por órdenes de la corona, en evangelizar antes que en castellanizar el Nuevo Mundo. El 21 de septiembre de 1496, en la isla de la Española, Fray Ramón Pané bautizó al primer nativo en territorio americano. Desde ese momento hasta que los nativos adquiriesen costumbres del Viejo Mundo, como la Semana Santa, tan solo pasó un siglo. Las primeras procesiones en Hispanoamérica fueron prácticamente un calco de las procesiones tanto castellanas como especialmente andaluzas. ¿El por qué? Bueno, pues porque todos aquellos que se enrolaban camino de América llevaban sus devociones particulares al crucificado, al nazareno, a la dolorosa, y la trasladaban a un tipo de procesión que sería prácticamente calcada. Desde el siglo XVI tenemos atestiguadas procesiones en Popayán, por ejemplo, en Colombia, o también en otros territorios como Guatemala. Sin embargo, las religiones precolombinas estaban muy asentadas y hubo que usar una nueva estrategia. ¿Cómo se hizo? ¿Se pretendió que identificasen a Jesucristo como un dios precolombino? En la mayoría de los casos, cuando no fue ejercida una violencia amplia, que también ocurrió frecuentemente, la técnica era aprovechar las propias creencias autóctonas para conectar las nuevas creencias, la nueva religión para los autóctonos, el cristianismo, conectarlo con ideas que existían previamente en sus propias religiones. Esto ha sido algo que siempre ha hecho la Iglesia Católica
nunca ha hecho cultos de sustitución, sino que ha hecho cultos sincréticos. Entonces las diferencias están en función de aquellos recursos con los que los misioneros se encontraron cuando llegaron. En las colonias asiáticas y oceánicas, el catolicismo llegó de la misma manera, de mano de los monjes evangelizadores. Sin embargo, la forma de vivir la pasión de Cristo en Asia y América es muy diferente. ¿A qué se debe esto? Cuando llegan los evangelizadores españoles, tanto a América como a Asia, se va a producir una mezcla de culturas y en ese enriquecimiento mutuo también van a empezar a interpretar ese sacrificio que se oficia en la Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo en torno a los recuerdos, las vivencias que ellos tenían con los sacrificios incluso humanos. De ahí que empiecen a surgir interpretaciones sincréticas de ambas religiones, de los cultos paganos y de la religión. Este es Jesús del Gran Poder. Es una de las figuras más emblemáticas de la Semana Santa sevillana y de las que más devoción levanta entre los fieles. Realizada en madera de cedro, dicen que ninguna talla de Jesús de Nazaret retrata tan bien el sufrimiento, el dolor, la misericordia. Lo llaman el Padre de Sevilla. La figura del Padre en nuestra cultura tradicional tiene dos dimensiones. Una, la figura de autoridad, del que tiene poder y un cierto alejamiento. Y otro nivel, o la otra cara de la moneda, es la figura paternal, en el sentido de figura cercana, de confianza, protectora. Lo cierto es que para todos nosotros, para todos los creyentes, pues en Jesús también vemos, no solamente hay una presencia de Dios Padre y del Espíritu Santo, desde el punto de vista teológico, sino que además existe esa figura del protector, del guía, del que nos da la vida. Por eso lo llamamos nuestro Padre. Al Gran Poder van a verlo cada día gente que ni te imaginas, de todas las condiciones sociales. Van a ver a su madre y van a ver a su padre. Y como tal le hablan. Le hablan y le tutean. Dice, pero es que no me has echado cuenta tú hoy. Es que yo te pedí lo que te pedí y estoy esperándote. Así le hablan los sevillanos a sus Cristos y a sus vírgenes. Está en nuestra cultura, yo entiendo, humanizar la divinidad. Entonces, es fe, es religión, es creencia, pero es una religión de bolsillo, una religión que roza a veces lo vulgar. Necesitamos echar al suelo todo el cielo para creer en lo que creemos, y eso es muy de nuestra cultura. Esta figura paternal y maternal de Jesús y María se expandió tras el Concilio de Trento por la Europa católica y tuvo gran acogida. ¿Qué buscaba la Iglesia con ello? ¿Era adorada la Virgen antes de Trento? ¿Fue algo deliberado o casual? Bueno, son los grandes prescriptores, ¿no? En publicidad siempre tenemos prescriptores, ¿no? Un señor que te vende un coche o un señor que te vende un café como George Clooney, pero ellos son los grandes prescriptores, ¿no? O sea, Jesús es el amor del Hijo, el Padre, y la Virgen María es la Madre. Nosotros que en publicidad solemos siempre buscar iconos, pues son dos iconos, evidentemente, ¿no? La Semana Santa ayudó a potenciar esta imagen sacando en procesión las figuras de Cristo y de la Virgen. Un padre que sacrificó su vida por sus hijos y una madre que sufre y llora por su hijo. ¿Por qué todas las tallas tienen expresiones de dolor y sufrimiento? ¿Qué intentan mostrar? ¿Qué transmiten? El dolor y el sufrimiento lo que viene a transmitir es un mensaje de cercanía de la parte más humana de Dios. Así lo indicaba el Concilio de Trento, en acercar la parte humana a ese fiel cercano. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro, en la firma del contrato del crucificado llamado de la Clemencia. Se produce en el año 1604 en Sevilla. El arcediano Vázquez de Leca le encarga a Juan Martínez Montañé, el mejor escultor del momento, que le haga un crucificado que tiene que estar vivo y que tiene que cumplir una condición muy especial, y es que debe parecer que aquel fiel que se coloca a sus pies arrodillado pareciera como si le estuviera hablando, como si le estuviera reconviniendo por sus pecados.
como si hubiera una especie de relación muy muy cercana, que al fin y al cabo es lo que acaba justificando la imagen. Esa cercanía que en algunos casos, como en el mundo, digamos, del sur de España, está más ligado a la idea de la belleza, de la cercanía, de la niñez incluso en el caso de las vírgenes, y en otros casos, como en el mundo castellano, se aumenta el sentido pasionista. La finalidad es la misma, la de acercar el hombre a la figura de Dios mediante una imagen. España, Italia, Portugal, América Latina y Filipinas fueron algunos de los lugares donde la figura del Padre Jesús y la Madre María fueron mejor acogidas por los fieles. ¿Qué otras divinidades también nos recuerdan la figura materna y paterna? Gaia viene de la diosa Gea, ¿no? Del panteón grecolatino, que es así como la diosa madre. Y Pachamama está dentro del ámbito andino, Perú, Ecuador, Bolivia, de la época prehispánica. Son diosas madres, pero diosa justamente la madre tierra que sustenta. Es un culto a la fertilidad. No es un culto afectivo madre, como si fuese madre humana, sino es algo más agrario. Los evangelizadores españoles llegados a América rechazaron todo culto divino. Sin embargo, hubo diferentes elementos que los evangelizadores decidieron mantener. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sigue esto presente en el catolicismo latinoamericano? Sobre todo en el de la Madre, la Virgen María, ¿no? Porque aparece en mucha iconografía antigua la diosa con el niño chico, el Dios hijo, el Dios niño. Entonces, como ya justamente los cristianos notan esa iconografía, ya se aprovecha. No hay que olvidar nunca que lo que las creencias en el ámbito de lo sobrenatural suelen proyectar, no mecánicamente, sin duda, pero están muy en relación con las creencias y la realidad de la sociedad que crea esas creencias. Todo esto ayudó al cristianismo a convertirse en la fe oficial de las colonias españolas. Tal es así que a día de hoy el cristianismo es la religión más seguida del mundo, gracias en parte a los fieles latinoamericanos. En el sur de España, en pleno corazón del Parque Natural de Doñana, se encuentra la aldea del Rocío. Una población con poco más de 1000 habitantes, que durante unos días al año recibe a casi 1 millón de peregrinos llegados de todas partes del mundo. Sucede durante el fin de semana del lunes de Pentecostés, como colofón de la Pascua cristiana y en honor a una imagen de origen legendario: la Virgen del Rocío. El inicio de la devoción a la también conocida como Blanca Paloma y Reina de las Marismas se remonta al siglo XV, una época en la que aún perduraban los ecos de siglos de dominio musulmán en la península ibérica. Es un momento impresionante porque se repite en toda la geografía española, incluso en Europa. Podemos decir la misma historia, ¿no? El pastorcito, un árbol o una piedra grande en la cual se aparece la Virgen. Existe un boom que parece como si la divinidad pues quisiera hacer una ofensiva mariana. Bueno, yo creo que lo de las apariciones marianas, eso sí que es una pedazo de estrategia de comunicación y un pedazo de spot y un pedazo de evento y un pedazo de performance. Yo me imagino de verdad lo de Fátima, si hubiera pasado ahora, cómo lo hubieran petado en Instagram. De verdad, hubiera sido maravilloso. Entre los siglos XIV y XVI, las apariciones marianas se sucedieron por los puntos más recónditos de la península.
Es este el origen de un gran número de patronas, madres protectoras de diferentes localidades, como la Virgen de la Cabeza, aparecida en Andújar, la Virgen de Consolación, de Utrera, o la Virgen de la Bella, aparecida en el río Piedras. Con la caída del reino visigodo, del último rey Don Rodrigo, y la llegada de los musulmanes, España, aunque no existía como tal, va a quedar dividida por una línea que marca las posesiones de Al-Ándalus y, por otro lado, esa tímida articulación de los reinos cristianos desde Asturias hasta dejar Al-Ándalus reducido al reino nazarí de Granada. Por supuesto que hubo mezclas, mestizajes genéticos y culturales, y fue necesaria una reconquista espiritual. En ello cooperaron mucho las visiones sobrenaturales que se popularizaron durante esos 8 siglos de batallas. Durante 7 siglos, la península ibérica estuvo bajo el dominio musulmán. Su fe, el Islam, era la religión oficial del califato. Tras la rendición de Granada, los reyes católicos, en alianza con el Vaticano, comenzaron a defender y a expandir la fe católica por todo el reino. Muchas zonas de la península habían vuelto al catolicismo conforme avanzaba la Reconquista, pero otras muchas habían adorado a Alá durante 7 siglos. ¿Jugó la Semana Santa algún papel en la conversión de fe? No es casualidad que coincida la Reconquista con esos primeros orígenes de la Semana Santa, porque al fin y al cabo la Semana Santa es una autoafirmación o una reafirmación, de forma que había que mostrar públicamente una serie de elementos como podía ser la creencia en la pasión de Cristo. Cuando se produce la Reconquista, cuando se producen las conversiones de una religión a otra, hay que hacer públicas protestaciones de fe. Al fin y al cabo la Semana Santa es eso. Eso ocurrió con los conversos judíos que constantemente se autentificaban mediante signos cristianos. Se colocaban el apellido Santa María o incluso alardeaban de comer mucho el cerdo. Pues esa, digamos, reafirmación es la misma que podía ocurrir en el mundo de la Reconquista. Se había triunfado sobre el enemigo, sobre el Islam, y había que reafirmarlo no solamente con un culto interno, sino también con un culto externo. Más allá de su origen milagroso y de las leyendas que surgieron en torno a las apariciones, la figura de la Virgen María adquirió una importancia clave entre los fieles y se convirtió para muchos en la principal figura de devoción. ¿Por qué esta adoración a la Madre de Dios? ¿Cuál es el origen de este culto mariano? Esto es una especificidad cultural que no es explicable si no entendemos la cultura andaluza y otras culturas en las cuales la figura de la mujer, madre, tradicionalmente virgen, etcétera, etcétera, es una figura central que tiene que estar presente. Y por tanto eso se proyecta también al nivel sobrenatural, de manera que en casi todas las Semanas Santas de Andalucía, básicamente, y también de otros lugares, pues la figura femenina está al mismo nivel e incluso en ciertos casos muy por encima, en cuanto a la devoción popular, etcétera, que la propia figura del Cristo. Fuera cual fuese el origen de estas imágenes, el mensaje llegó al pueblo y la Virgen se convirtió para muchos en la madre a la que rogarle y adorar. ¿Fue la Semana Santa una celebración para conquistar a un pueblo falto de fe? En Sevilla, la Semana Santa se vive cada día del año.
La Semana de Pasión ha trascendido su función original y la devoción cofrade vertebra buena parte de la vida social y cultural de la ciudad. La Semana Santa sevillana tiene un impacto económico en la ciudad de unos 280 millones de euros y la coloca en primera plana de todos los informativos del mundo. La manera en que los sevillanos vivimos la pasión, muerte y resurrección del Señor, esa religiosidad popular que vivimos con tanta pasión y con tanta autenticidad, eso contagia al que está a tu lado. El que está a tu lado dice, pero ¿por qué está llorando, no? Y si eso lo envuelve con la luz de Sevilla, con el olor a azahar, con la música, con el incienso, eso atrae a la gente. Y además repiten, y además es un ingreso económico para la ciudad muy, muy importante. Las Semanas Santas de muchos lugares atraen a muchas personas que la fotografían, la filman, la expanden, la enseñan. La Semana Santa puede morir de éxito, ¿no? Y a veces puede irse de las manos y puede desvirtuarse demasiado si solamente se quiere conformar como un espectáculo, pero indudablemente es una forma de invitar a los demás a conocer una expresión de fe y de humanidad extraordinaria. Hay que distinguir entre turismo y morbo, porque muchas veces no se entiende los ritos que están ejecutando. Estoy pensando, por ejemplo, en San Vicente de la Sonsierra, en La Vera, en Bercianos de Aliste, donde sistemáticamente cada año aparecen titulares hablando de elementos morbosos que el turista muchas veces no entiende, pero ese rito tiene un sentido para la persona que, por cualquier causa personal, por tradición, por convicciones, lo lleva a cabo, ¿no? Con la celebración de la Semana Santa se consigue otro fenómeno que tiene gran importancia a la hora de comunicar una idea. Aparte de la cuestión devocional que está ahí, es importantísima, también hay protagonistas y se participa en la Semana Santa por muchísimos otros motivos que no tienen que ver exclusivamente con lo religioso. Motivos de prestigio social, motivos de sociabilidad, de simplemente estar en determinadas agrupaciones, cofradías, hermandades, y motivos de identidad, motivos identitarios, pues porque te identificas realmente con el sitio donde se realiza esa procesión o esa actuación. La pertenencia a una cofradía, a una hermandad, tiene explicaciones antropológicas. Es pertenecer a una comunidad, es tener un signo de identidad en tu barrio, es tener un signo de identidad casi en tu memoria. Yo creo que el ser humano es una dicotomía y por una parte quieres ser muy independiente, pero por una parte quieres formar parte de una comunidad. Necesitamos, porque somos gregarios, necesitamos compartir también la devoción, también la fe. Piensa que es algo tan potente que si lo hiciéramos solo de manera individual perdería mucho sentido, sobre todo si hablamos de una fiesta callejera, porque estamos hablando de una fiesta en las calles. Es curioso cómo las personas justamente que participan en una procesión, pues sus sentimientos se exacerban, se expanden, van justamente como burbujeando y todo el mundo pueda participar de ese burbujeo sentimental. El pueblo pide procesión. Desde los orígenes de la celebración de la Semana de Pasión y Muerte, el fin fue uno: dar a conocer el mensaje de Dios, comunicar al pueblo cómo fueron los últimos días de vida de Jesús de Nazaret y hacer ver a los fieles el sacrificio por el que es recordado. La Semana Santa, una celebración cuyo fin ha sido y es promover el catolicismo. Una fe representada en la cruz, uno de los emblemas más antiguos de la humanidad que va mucho más allá del madero en el que murió Jesucristo. Un símbolo milenario adoptado por el cristianismo para comunicar de una forma única y efectiva un mensaje:
el de la pasión y muerte de Jesús. El libro de reglas, la insignia principal de una hermandad o cofradía. Representa su legalidad, sus normas, sus leyes y sobre todo, su historia. Para formar parte de la hermandad, los nuevos hermanos tienen que hacer un juramento de las reglas y estatutos. En sus páginas, el libro de reglas marca la fecha de fundación de una hermandad, su origen, su historia. La historia de la Semana Santa se remonta al siglo XV y está ligada a la expansión de la Iglesia Católica por todo el mundo y el cisma de la Iglesia con la Reforma de Lutero. Una historia en la que España, los Reyes Católicos y el Vaticano tuvieron gran importancia. Una historia que nos traslada hasta los mismísimos orígenes del cristianismo. Pero, ¿por qué surge este fenómeno religioso a finales de la Edad Media? ¿Qué supuso todo esto para la sociedad de la época? Una celebración milenaria basada en el acontecimiento que cambió la historia del hombre y perdura hasta nuestros días. La festividad más importante de la religión más extendida de la humanidad. Una semana de pasión, fe, dolor. Su origen, su historia, su propósito, su repercusión. Pasión y muerte. Este es el Cristo de la Vera Cruz, una de las tallas más antiguas que procesiona por las calles de Sevilla cada año. De autor anónimo, se cifra su talla en el año 1550. Sevilla se gastó los dineros de las Indias en organizar una Semana Santa porque estábamos en plena contrarreforma. Como Venecia se lo gastó en el siglo XVIII en el carnaval, o la propia Cádiz, que en el siglo XVIII era cuando tenían ellos también, estaban bollantes, es lógico. O sea, es el espíritu que en Sevilla se vivía en el barroco, trasladado año tras año y siglo tras siglo hasta nuestros días. La Hermandad de la Vera Cruz lleva más de 5 siglos realizando su estación de penitencia por las calles de Sevilla. Y su fundación está registrada en 1448, alrededor de los monjes franciscanos. Pero para buscar el origen primitivo de esta celebración, hay que trasladarse a los primeros siglos del cristianismo. En el siglo III, el cristianismo era la religión que más se extendía por el Imperio Romano. La crisis que atravesaba el imperio, la división entre Oriente y Occidente, las guerras, provocaron que muchos habitantes se refugiaran en una naciente e ilegal religión. El cristianismo era una rareza también dentro del Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano no hubiera tenido ningún problema para asimilar al cristianismo como una religión más de unas zonas dominadas política y económicamente por Roma, si los cristianos hubieran aceptado que su Dios era un Dios propio, no el único verdadero, con lo cual acusaban a los dioses de las otras religiones y de los otros países de falsos y de ídolos, etcétera, etcétera. Este fue el problema del cristianismo básicamente en los primeros siglos en el Imperio Romano, su, pongámoslo entre comillas, intransigencia con respecto a otros dioses. El culto de las primitivas comunidades cristianas se centra en gran parte en torno a los mártires, a los testigos de la fe, aquellos que
bueno, que son perseguidos, asesinados, por así decirlo, ¿no? por el imperio. Los cristianos eran perseguidos, pero hubo un acontecimiento que lo cambió todo. A comienzos del siglo IV, el número de cristianos era tal que el emperador Constantino se vio obligado a legalizar el cristianismo. Entre el año 313 y el año 380, una persona del Imperio Romano podía ser ateo o creyente, y en caso de que tuviera un credo, seguir a Mitra, a Isis, al panteón egipcio, a los dioses bellos de los griegos o de los romanos, o también al nazareno. Años después del Edicto de Milán, Constantino convoca el Concilio de Nicea, una asamblea de obispos cristianos para acordar las bases de la nueva religión oficial del imperio. Será allí donde, entre otras resoluciones, se decida la fecha de la Pascua, que se fijará en el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Luego la cosa cambiaría, con un emperador de origen hispano, con Teodosio, que con el edicto de Tesalónica en el año 380 haría que el catolicismo fuera la única religión oficial y los perseguidos se convertirían en perseguidores. Apenas un siglo después del Edicto de Tesalónica, en el año 476, se produciría la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, comenzando así un periodo de transición política, social, económica y espiritual. Europa se adentraba en la Edad Media. 9 siglos más tarde, la población europea sufriría una de las peores épocas de crisis de su historia. La crisis es un tiempo de cambio. En el siglo XIV vino marcada por las malas cosechas, por las hambrunas, por la peste, la epidemia, conocida como peste negra. En ese marco, ¿qué hacía el súbdito, el vasallo, el que estaba a las órdenes del señor feudal? Pues mirar al cielo y rezar. Y pensaba que iba a llegar el fin del mundo, que se aproximaba el juicio final, el apocalipsis. La situación en Europa era crítica. El pueblo moría de hambre, las epidemias asolaban las regiones y las cosechas empeoraban cada año. Todo esto se interpretó como un castigo divino. El concepto del Dios del amor se transformó en el Dios de la justicia. En Perugia, Italia, aparece por primera vez el movimiento de los penitentes flagelantes de la mano de un ermitaño franciscano, Raniero Fasani. Los disciplinantes en Italia desde principios de 1260, desde los primeros movimientos que se manifestaron en el país, tenían un carácter apocalíptico. El fin del mundo y la necesidad de retomar los temas cristianos en vista del advenimiento de un nuevo mundo que estaba anunciándose. Un gran carácter pauperista dedicado a la pobreza. Una penitencialidad física muy fuerte, con sangrientas flagelaciones, que de hecho sobrevivieron en Italia. Hombres y mujeres marchaban con estandartes y velas por toda la villa hasta llegar frente a la iglesia, donde se azotaban cruelmente. Buscaban con ello obtener la salvación con un perdón divino. Su impacto social fue todo un éxito, pues los hombres y mujeres de baja posición veían en ello la solución a los problemas, y la tradición ha permanecido en algunas regiones hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se difunde esto por toda Europa? En el tránsito del siglo XIV al XV vemos la personalidad singular de San Vicente Ferrer, valenciano que recorrió buena parte de Europa, iba a lomos de un asno y lo seguían flagelantes que iban practicando penitencia para expiar sus pecados. Pone mucho el acento en la conversión y en exaltar o excitar los sentimientos en los fieles del dolor de los pecados.
Finalizado el sermón, los oyentes procesionaban tras una imagen de Cristo crucificado a la que seguían alumbrando. Tras ellos iban los flagelantes, que se azotaban la espalda con el rostro cubierto. Cerraban el cortejo una comitiva local, varios lienzos con imágenes de la pasión de Cristo y el propio San Vicente Ferrer, al que seguían cientos de personas. Lo central es la figura del propio flagelante, del propio penitente. Las imágenes en esas procesiones o no existen o se quedan reducidas a un crucifijo que va al final de la comitiva de flagelantes. ¿Fueron estos los orígenes de la Semana Santa tal y como la conocemos? ¿Comenzó así una tradición que perdura tras 6 siglos? Costaleros, cargadores, portadores, anferos, horquilleros, hermánacos, sayones, portapasos, anderos, banceros, prominentes, braceros. La procesión ha estado presente en las civilizaciones más antiguas del planeta. Lo tenemos atestiguado, por ejemplo, en Grecia, con la procesión de las Panateneas, que se realizaba en honor a Atenea en su ciudad, en su polis, en Atenas, con ofrendas y con participación de jóvenes y de mayores. Y en Egipto también hubo procesiones. Se conoce, pues, dioses que eran procesionables, como por ejemplo Osiris, Isis, Horus, que eran dioses más populares. Los babilonios celebraban el sacrificio, la muerte y la resurrección de Marduk. Los egipcios la convirtieron en la de su dios Osiris, celebrada desde la quinta dinastía hace más de 5 milenios. La festividad duraba 3 días y culminaba el cuarto con la resurrección de Osiris. Tras su resurrección, Osiris se une a Isis y 9 meses después nace Horus. ¿Qué relación guarda esto con la muerte y resurrección de Jesús? ¿Por qué hay tantas similitudes entre ambos, habiendo pasado varios miles de años? El dios Osiris constantemente muere y resucita, porque es una religión también agraria, en la primavera y el invierno. La religión católica no es circular, cerrada, es helicoidal, es como una escalera de caracol, es más abierta, tiene un sentido pues circular pero no cerrado. Y va justamente hacia arriba. Por eso no se puede confundir Osiris con Jesús, porque Osiris es la eterna momia. Y Jesús es el muerto resucitado, es el que deja el sepulcro vacío. Los egipcios procesionaban a sus dioses en las festividades. Los desplazaban de templo a templo con motivo de diferentes celebraciones o ritos. Una tradición que de egipcios pasó a los griegos, más tarde a la antigua Roma, hasta llegar a los cristianos. Si bien es cierto que durante los primeros siglos del cristianismo fueron perseguidos, a partir del siglo III egipcia, muerte y resurrección de Osiris. ¿Qué se buscaba con ello? ¿Cuál era el propósito de hacer coincidir las festividades cristianas con las paganas? Lo que hace justamente el cristianismo es cristianizar las fiestas, porque estaba muy arraigado justamente en el pueblo. Algunos convertidos, por muy convertidos que fueran, participaban en fiestas paganas, porque lo hacía justamente de niño, su familia, De ir a Tierra Santa, al lugar donde todo sucedió. Desde siempre el cristianismo ha querido dejar claro que no es una religión mítica en torno a un mito, sino que una religión que se funda en un hecho histórico. La encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento y su paso y su pasión en un lugar y tiempo concreto. Los peregrinos cristianos empiezan a recrear y revivir los últimos días de Jesús de Nazaret. Uno de los lugares más visitados es la Vía Dolorosa, el lugar que recorrió Jesús antes de morir en la cruz. Una penitencia que se daría a conocer como Vía Crucis,
y que atrae a cristianos de toda Europa hacia Tierra Santa, sobre todo en las fechas de la Pascua. ¿Fueron estas manifestaciones el origen primitivo de la Semana Santa? ¿Cómo se pasó del austero Vía Crucis del siglo III a la celebración que hoy vivimos? La Mezquita Catedral de Córdoba, una de las mejores metáforas de la batalla que se libró en España durante siglos, la Reconquista. Todo un país cambió de fe a golpe de espada. La mezquita de la ciudad más importante de Europa durante el siglo X y emblema del Islam, fue convertida en un templo cristiano. Al igual que la mezquita de Córdoba, los habitantes de Al-Ándalus se iban convirtiendo poco a poco al cristianismo, bajo la estricta mirada de la Santa Inquisición. ¿Fue la Reconquista una guerra política o una guerra de fe? La Reconquista fue una lucha a muerte entre la cruz y la espada. Quedaron anécdotas vivenciales más allá del horror, como por ejemplo en la gastronomía, la presencia del turrón o del mazapán, que tiene una clara impronta andalusí, o también las manifestaciones de piedad populares que están adheridas a unos siglos de hierro. Durante siglos, los diferentes reinos de León, Navarra, Aragón, Castilla, Toledo, todos ellos cristianos, se enfrentaron contra los fieles al Islam, que pasaron de dominar la península ibérica a reducirse a la mínima expresión en la ciudad de Granada. Con la entrega de las llaves de Boabdil a los reyes católicos, el Islam era expulsado de los territorios ibéricos. Cuando los conquistadores cristianos o reconquistadores llegan a las antiguas ciudades musulmanas, el cambio de las mezquitas es un cambio inicialmente muy sencillo, simplemente se cambia la orientación. Las mezquitas musulmanas en Al-Ándalus estaban orientadas hacia el sur, no es la tradición, porque la tradición es que se orienten a la Meca, pero el sentido de que ellos provenían del sur, es decir, ellos provenían del norte de África, hizo que todas las mezquitas de Al-Ándalus se orientaran hacia el sur. La llegada de los conquistadores cristianos lo que hace es simplemente adaptar la orientación, la orientan hacia el este, de forma que los antiguos mihrab, por ejemplo, se transforman en simples capillas laterales y se cambia la orientación decorándolas de forma cristiana. Conforme avanzaba la Reconquista, las mezquitas se iban convirtiendo en capillas, iglesias e incluso catedrales. ¿Aceptó la sociedad de la época esos cambios? ¿Fue una transición o un cambio radical de fe? No hubo conversión, en realidad. Fue una conquista y la población musulmana pues es desplazada. El saber de los vencidos y las creencias de los vencidos en sociedades intolerantes, como era ya la sociedad castellana y peninsular en general al final del siglo XV y principios del siglo XVI, no admite la pluralidad de creencias o la pluralidad de rituales. No por casualidad también es el tiempo en que nace un instrumento de terrorismo de Estado y de terrorismo eclesiástico, como es la Inquisición, ¿no?, para perseguir a la heterodoxia religiosa, pero para perseguir también por otros delitos o a los que estaban definidos como enemigos del Estado o enemigos del poder eclesiástico. Pocos años después de que los reyes católicos implantaran la Inquisición española, el fraile Martín Lutero, en 1517, se rebelaría contra la Iglesia Católica, originando una crisis decisiva para el desarrollo de la celebración de la Semana Santa. La reacción de la Iglesia Católica a la expansión de la Reforma luterana por Centroeuropa llegó a través del Concilio de Trento y de la aplicación de la Contrarreforma. Los protestantes rechazaban el uso de imágenes en los templos, por lo que el catolicismo hizo todo lo contrario y fomentó la creación artística religiosa. ¿Qué significó Trento para el catolicismo? ¿Tuvo algo que ver con el movimiento artístico del Renacimiento? No olvidemos que el Concilio de Trento
una de sus desemboques o uno de sus ámbitos fue el impulso, digamos, de la didáctica a través de representaciones escénicas con figuras escultóricas, etcétera, etcétera, que venía a sustituir a las escenificaciones con personajes vivos y que venía a subrayar, digamos, una diferencia fundamental con las iglesias calvinistas, luteranas, etcétera, etcétera. Una nueva guerra de fe, aunque esta vez dentro del propio cristianismo. La propuesta, fruto del Concilio de Trento de resaltar las imágenes, comienza a llevarse a cabo en diferentes puntos de Europa. Con el objetivo de representar el padecimiento de Jesús durante el final de su vida y de llevar la liturgia de las iglesias a todo el pueblo, las hermandades y cofradías deciden sacar los altares a la calle. ¿Dónde se produjeron las primeras procesiones? ¿Cómo eran estos primeros pasos? ¿Cómo afectó a la sociedad? El fin de las primeras procesiones era hacer cercana la imagen de Dios, pero al mismo tiempo mostrar, digamos, un afianzamiento de lo que era la propia protestación de fe. Es decir, no es solamente la transmisión de la imagen se podía hacer dentro de las capillas, pero el hecho de sacar las imágenes a la calle hacía que el fiel se tuviera que autodefinir. Es decir, era como eso que en las hermandades se define como la protestación de fe. Nace así la tradición centenaria de las procesiones de Semana Santa, con un fin didáctico y evangelizador. Una tradición que ha traspasado fronteras. La religión cristiana y de forma central pues la figura de Cristo. Nosotros estamos inmersos en el cristianismo occidental, pero no se nos olvide que el mundo es muy grande. Entonces, claro, lo que Jesús de Nazaret puede hacer para nosotros, los cristianos occidentales, digamos, pues para un japonés, o para un chino, o para un mongol, o para un indio de las praderas americanas.
La actividad de las cofradías y hermandades no se reduce a los 7 días de la Semana de Pasión. Durante el resto del año los hermanos y hermanas conviven y participan en numerosos acontecimientos de carácter devocional y social. El día a día de las hermandades ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Aún así, desde los orígenes de la Semana Santa, los hermanos y hermanas cofrades siguen siendo los encargados de organizar cada año las salidas procesionales. Muchas de esas cofradías fueron fundadas en la Edad Media coincidiendo con una época difícil en Europa. ¿Por qué empiezan a proliferar las cofradías? ¿Es un fenómeno propio de España o se da en diferentes países de Europa? Las llamadas grandes cofradías romanas, es decir, romanas en sentido literal, vinculadas al poder de la Iglesia romana, estaban también vinculando de las hermandades. Y las hermandades romanas, por ejemplo, pero no solo las romanas, eran grandes instrumentos de poder, del manejo del poder concreto de la Iglesia en el tejido social. Empiezan a proliferar cofradías y hermandades por los diferentes puntos de la Europa cristiana. ¿Cómo es el origen de las cofradías? ¿De dónde viene esta unión basada en la fe? Las primeras hermandades que se crean en la Edad Media tienen dos componentes muy claros, dos orígenes muy claros. Son el gremial o el racial. El gremial porque vivíamos en un mundo de gremios. El gremio eran organismos, asociaciones de personas que se dedicaban a un mismo fin, orfebres, plateros, gente que estaba muy estructurada porque el gremio les ponía normas de convivencia, precio, lugar donde vivían, facilitaba el examen, es decir, todos los elementos para definir quién pertenecía a ese gremio. Y tienen que ver también con un tipo de necesidades a caballo entre lo espiritual y lo material, que es el de los enterramientos. Realmente un problema muy grave para mucha gente era qué hacer cuando alguien muere. Y este es la razón central de las hermandades, ser una especie de mutua de entierros. En un tiempo en el que no había subsidios sanitarios, ni posibilidades de seguridad social, ni tampoco de tener unos derechos laborales, más allá del compromiso con el señor feudal o con el cliente que pasara por tu comercio, era fundamental pertenecer a un gremio. Bueno, pues dentro de esos gremios surgen en muchas ocasiones agrupaciones religiosas que tienen que demostrar públicamente su condición religiosa y que al mismo tiempo, pues, ¿por qué no?, tienen que alardear de su posición o de su poder. De forma que cada gremio se esmeraba en que su cofradía o su hermandad fuera la mejor. Muchas de estas hermandades o cofradías se formaban alrededor de una reliquia cristiana, como las de la Vera Cruz. Según la leyenda, las hermandades de la Vera Cruz se crearon a raíz de un pedazo del madero en el que Jesús murió. A día de hoy, las hermandades de la Vera Cruz se pueden encontrar en diferentes ciudades de Europa y todas ellas dicen guardar una parte del madero en el que Cristo murió. Las cofradías de la Vera Cruz van muy unidas a la extensión y el arraigo de la Orden de San Francisco de Asís. Pensemos que los franciscanos eran una punta de lanza que iba llegando pues prácticamente con la reconquista castellana, de forma que no había ciudad donde en el siglo XIII, XIV, XV no existieran ya conventos franciscanos. Conventos que además tenían un enorme poder porque tenían una enorme, digamos, aceptación popular. Fue una especie, como decía el biógrafo de los franciscanos, una especie de nueva primavera de la Iglesia, y como ellos traían ese culto a la verdadera cruz, digamos que prácticamente en la mayoría de las ciudades españolas la primera hermandad siempre fue la hermandad dedicada a la Vera Cruz de Cristo. Con el paso de los años, las hermandades y cofradías fueron ganando estatus dentro de las ciudades y pertenecer a una era sinónimo de poder social. Poco a poco, son estas cofradías y hermandades las que se encargan de organizar la Semana Santa. En el siglo XVI, cuando se va conformando la Semana Santa, no pocas de esas hermandades, tanto las gremiales como las de étnicas, etcétera, empiezan a tomar características de cofradías penitenciales. Y en muchas de ellas, incluso a una imagen anterior de María con el niño, añaden una nueva imagen dolorosa.
Claro, a esto se añaden cofradías que se forman justamente en la segunda mitad del siglo XVI, ya también en relación con Trento y demás, que nacen directamente para rememorar una escena de la Pasión. Cofradías y hermandades, grupos de personas que se han encargado de mantener una tradición generación tras generación, siglo tras siglo, hasta nuestros días. Repartidas por toda Europa, han sabido transmitir el legado religioso haciéndonos llegar una Semana Santa muy similar a la que se podía ver hace 4 siglos. La Casa de Pilatos de Sevilla. Un palacio que empezó a construirse en 1483 por iniciativa y deseo de Pedro Enríquez de Quiñones, cuarto adelantado mayor de Andalucía. 25 años más tarde, en 1518, su hijo, Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa, emprendió una peregrinación hacia la ciudad santa de Jerusalén. A su regreso instauró un recorrido desde su palacio hasta un pilar situado en la Huerta de los Ángeles, en las afueras de la ciudad. 12 estaciones de penitencia que equivalían a los 1321 pasos que separan el pretorio de Pilatos del Monte Calvario. Se inició así una tradición que continúa hasta nuestros días en la ciudad y que muchos tienen como el origen de la Semana Santa de Sevilla. Es probable que el origen de la Semana Santa, ya por 1411, cuando San Vicente Ferrer recayó en Medina del Campo para predicar la palabra de Dios, fuera algo similar a esto. La evolución de estas primeras procesiones a lo largo de la historia y de la geografía mundial ha estado influida por la cultura, por la sociedad y sobre todo por nuestra historia. La Semana Santa de cada lugar tiene mucho que ver con su propia historia. Hay una ciudad castellana, austera, pequeña, introspectiva, que es el mundo castellano, y eso crea un determinado tipo de Semana Santa. Hay un tipo de ciudad que es la mediterránea, que es la andaluza, que vive al aire libre, que vive en el culto a la primavera, que vive en el culto a los sentidos, que crea otro tipo de Semana Santa. Evidentemente eso va a ir creando un modelo que se va a ir difundiendo. Una misma variable de, en principio, una misma creencia, una misma liturgia, etcétera, se concreta de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque la variable de las culturas locales pues pesa mucho e incide tremendamente en el fenómeno. Por ejemplo, vemos en territorios de Hispanoamérica, como en Guatemala, que se extienden alfombras y que hay andas gigantescas para llevar a los santos, o vemos, en el caso de Málaga, la vinculación estrecha con la Legión a través del Cristo de Mena. Y nos planteamos, los centuriones estuvieron con Cristo, unos desde el punto de vista de la animadversión, otros al pie de la cruz, convirtiéndose al ver que estaba muriendo un hombre justo. Hay que viajar más de 2000 años en el tiempo para visualizar a un Jesús de Nazaret recorriendo las calles de Jerusalén con la cruz a cuestas. El sufrimiento de un hombre, de un Mesías, del Hijo de Dios, condenado a morir en la cruz. Pero, ¿hasta qué punto es fidedigna la historia? ¿Fue juzgado y sentenciado como nos narran los pasos de la Semana Santa? ¿Fue real todo lo que nos han contado sobre las circunstancias de su muerte? La crucifixión de Jesucristo es algo histórico. Por supuesto que después se ha convertido en un icono, en un símbolo, pero es algo real que sucedió porque era la condena a muerte que aplicaban los romanos a los que no eran ciudadanos del imperio. La muerte de Cristo en la cruz se ha convertido en un punto de inflexión en la historia, el momento que dio pie a una religión, un momento que se recuerda año tras año en la Semana Santa. Sin embargo, no existe ningún documento contemporáneo a Jesús que constate que todo esto ocurrió así.
¿La muerte de Cristo es historia o es un símbolo? En efecto, que existió Jesús de Nazaret es algo que nadie pone en duda, porque sí que los agnósticos o los ateos dudan acerca de la existencia de Dios, pero ellos ven a Jesús de Nazaret como un hombre, como un ser humano. Entonces es visto por distintas tendencias políticas, religiosas, tanto para creyentes como para no creyentes, como un ser revolucionario. Jesús de Nazaret es un personaje extraordinariamente ejemplo, ¿no? O sea, es como una síntesis de todo lo bueno y de todo lo que realmente deberíamos nosotros de conseguir. Más allá de esto, el cristianismo y la historia de la humanidad han ido de la mano desde hace más de 2 milenios. El descubrimiento de América, la epidemia de peste bubónica, la evangelización en las colonias, las sequías y las hambrunas, las epidemias, las guerras. Acontecimientos que se han visto reflejados en nuestros libros de historia. Pero si hay un libro con una relevancia especial en la Semana Santa, ese es el libro de reglas. Un emblema de incalculable valor para las hermandades, que en su interior alberga sus normas, sus estatutos, su identidad fraternal y, sobre todo, su historia. La historia de la conmemoración de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.